Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy conoceremos una viuda excéntrica con un turbulento pasado, una denigrante infancia, una revelación inducida por el coma y el fallecimiento de su rico marido, que la llevaron a emprender una terrorífica misión. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Sheila LaBarre, los crímenes del rancho. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Sheila Kay Bailey nació el 4 de julio de 1958 en la ciudad de Alabama, Fort Payne, en el condado de DeKalb, Estados Unidos. Creció en una familia baptista con 5 hermanos, 3 chicos y 2 chicas. Su padre trabajaba como cooperador de maquinaria en el Departamento Estatal de Carreteras y su madre era ama de casa. Vivían en una bonita granja donde todo parecía ser normal. Una familia de bien, con los niños bien educados y felices. Pero Manuel, el padre, era alcohólico y llegaba a menudo a casa borracho. Se iba con los amigos a beber y cuando volvía a casa era violento con su familia, con los animales de casa y hasta con las cosas. Una noche llegó a casa fuera de sí, por lo que mientras golpeaba una estufa, toda la familia se fue a esconder al garaje, metiéndose dentro del coche. Pero una ventana quedó medio abierta, y Manuel, al pensar que estaba cerrada, le dio un puñetazo cayéndose dentro del coche, por lo que la familia salió disparada del auto cada uno para un sitio. Y Ruby, la madre, cogió a su hija Sheila, de tan solo 6 años, en brazos, y se fue corriendo hacia un campo de maíz. El padre les lanzó una lata que impactó contra la pequeña, dándole en la cara y dejándole una cicatriz que la tuvo acomplejada toda su vida. Con el tiempo, los problemas de Manuel fueron a más, y ya era violento hasta sin beber, hasta que un día empezó a abusar de sus hijas, Sheila y Lynn, y no contento con ello, invitaba a sus amigos también borrachos para hacer lo mismo. Esa época se convirtió en una verdadera pesadilla y los abusos la dejaron marcada para el resto de su vida. En apariencia mostraba ser una niña normal, divertida, cariñosa y con un gran encanto. Pero en su mente, su cuerpo era solo un caparazón con el que no le importaba exhibirse. No sentía vergüenza alguna y hasta le encantaba incomodar a la gente. Cualquier excusa le valía para quedarse sin ropa. Se graduó en 1976 con 18 años, en la escuela secundaria de Fort Payne. Era la menor de 6 hermanos y veía un futuro brillante ante sí. Era simpática, muy agradable, con magnetismo y encanto, y se creía muy guapa, muy divertida y atraía a los hombres, por lo que pensó en dedicarse al modelaje. Hizo unas sesiones de fotos y hasta se apuntó a concursos de belleza. También deseaba ser una estrella del country, ya que le encantaba cantar, y pensaba que lo hacía muy bien, y como también tenía buena presencia, pensaba que lo tenía todo. Aunque su mayor deseo era convertirse en una gran estrella para casarse con un hombre rico, un hombre que la pudiera mantener y cumplir todos sus sueños. Se casó con Ronnie Jennings, aunque luego quiso divorciarse y él se negó. Sheila se intentó quitar la vida y la acabaron ingresando en un hospital psiquiátrico donde contó que un empleado abusó de ella y con el tiempo le dieron el alta. En uno de los concursos en 1998 conoció a John Baxter, de 19 años. Ella tenía ya 23 y aunque no era rico parecía buena persona. Tenía muy buena reputación, un trabajo serio y estable y una vida tranquila. Él se enamoró de ella locamente
ya que era como un ángel, con una voz dulce, educada y cercana, y sobre todo muy cariñosa. Aunque tiempo después empezó a vestir más provocativa. Utilizaba mucho el rojo, los escotes y las transparencias. En ese momento, John era padre de una niña pequeña llamada Wendy, pero Sheila estaba encantada con ello, ya que le gustaban mucho los niños y deseaba ser madre. Quería ser una buena ama de casa, cuidar del hogar y ser buena madre. Así que se casaron en el año nuevo de 1981. Se mudó con él y con la niña, y lo que al principio parecía estupendo, cuando él se iba a trabajar, Sheila encerraba a la pequeña sin comida ni agua y sin poder ir al baño. La encerraba en el cuarto con una olla para sus necesidades, y le decía a Wendy que si le contaba algo a su padre, le quitaría la vida, y a ella también. A medida que pasaba el tiempo, todo fue a peor. La empezó a agredir y le rompía los juguetes, por lo que llegó un momento que la pequeña no pudo más y se lo contó todo a su madre. Así que la madre habló con su ex y le dijo que su esposa tenía una cara oculta, que no era quien decía ser y que la niña estaba pagando las consecuencias. Pero John no le podía creer. Sheila era la mujer perfecta y la mujer de su vida. No obstante, un día salió antes del trabajo y al llegar a casa encontró a su pequeña dentro de un armario, con una olla al lado, por lo que echó a Sheila de su casa y rompió su matrimonio de solo 1 mes y medio. Así que se buscó otro amante, Sam Williams. Era un hombre casado y estaba a punto de heredar una empresa familiar, por lo que se enamoraron locamente y Sheila lo convenció para dejar a su esposa. Pero cuando Sam se lo contó a sus padres, estos le dijeron que si dejaba a su esposa, lo perdería todo. Le darían la espalda, le dejarían sin dinero, sin empresa y sin estatus. Por lo que Sam dejó a Sheila, y ella, viéndose sola y sin nadie que la mantuviera, pensó que aún podría recuperar a Ronnie. Así que se presentó en su trabajo, en el restaurante, y le montó un espectáculo delante de los clientes. Pero él no se amedrantó y no quiso volver con ella. Le dijo que todo estaba ya roto y que nada iba a cambiar. Así que Sheila sacó de su bolso un bote de pastillas y le dijo que si no volvía con ella se las tomaría todas. Y al no hacerle caso, abrió el bote y se las tomó. Se subió a su coche y mientras conducía se quedó dormida y tuvo un accidente que la dejó en coma durante 8 días. Y al despertar, le contó a todo el mundo que había tenido una visión. Mientras había estado en coma, dijo que subió al cielo y vio a Dios, y que éste le dijo que tenía una misión muy importante: cazar y quitarle la vida a todos los hombres malos que se cruzaran en su camino. Al contar todas estas cosas, incluso a los psiquiatras acabaron derivándola al pabellón psiquiátrico durante 1 mes. Y en 1987, con 29 años, respondió a un anuncio personal de un quiropráctico llamado Wilfred Lavar. Wilfred era un médico de 60 años que hasta había mandado una foto al periódico, vestido con su traje y corbata y añadiendo un mensaje: médico, viudo, busco a alguien no muy alto. Para ella, este hombre era una muy buena opción. Que fuera médico significaba que tenía posición y dinero, y que fuera viudo, que no tenía problemas añadidos. Así que le mandó lo siguiente: querido hombre especial, tengo 28 años, mido 1,65 m y peso 52 kilos. No fumo, tengo un gran sentido del humor y me encanta la vida. Juzgo a las personas desde la mente y el corazón. Tal como has solicitado, te adjunto una fotografía. Si quieres saber más sobre mí, puedes llamarme. Me gustaría conversar contigo. Podrías contarme todo sobre New Hampshire. He oído que es precioso. Buena suerte con tu anuncio. Sheila. La foto que le mandó Sheila era posando frente al espejo con su cámara, en topless y con ropa interior rosa.
Al poco tiempo Wilfred la llamó y tuvieron una relación a distancia durante unos meses. Y de un día para otro, sin haberse visto todavía, Sheila hizo sus maletas y se mudó con él a su enorme y costosa granja en la ciudad de Inglaterra, Epping, en el condado de Essex. Una vez allí, poco a poco empezó a dirigir todos sus negocios. Además de su consulta, tenía apartamentos alquilados, y ella lo empezó a llevar todo, desde sus clientes hasta los pagos. Wilfred Lavard era presidente de la Sociedad Cooperativa de Quiropráctica y donó mucho dinero a diferentes causas. Se había casado y tenía 2 hijos, y a los 46 años se divorció. 4 años después, se había vuelto a casar con una mujer de la que estaba muy enamorado, y eran muy felices, pero su esposa falleció de cáncer, algo que él no superó. Se quedó abatido, estaba ido y sin fuerzas para nada, pero pocos años después intentó recuperarse y por ello puso un anuncio en el periódico. Ahí es donde conoció a Sheila, la cual no caía nada bien a sus hijos. Aunque era una mujer joven y simpática, había algo en ella que no les gustaba. Sus andares, sus aires de grandeza, creyéndose que era la dueña de todo. Él se dejaba llevar por ella, ya que al principio lo hacía todo muy bien. Lo quería mucho y lo trataba genial, igual que a los clientes. Pero poco a poco eso fue cambiando. Lo empezó a tratar mal y de forma despectiva sin respeto alguno. Sus hijos veían que al principio él estaba fascinado con Sheila, ya que era una mujer muy simpática y divertida, bailaba para él y era muy inteligente, pero con el tiempo empezaron a discutir, por cualquier tontería y sin importarles quién estaba delante. Los hijos de Wilfred decían que a pesar de que su padre no era una persona temerosa, al poco tiempo de llegar Sheila a sus vidas, cambió toda su personalidad. Creían que le insultaba y también le agredía, pero él siempre la disculpaba y se lo perdonaba todo. Sheila, a pesar de no estar casada con él, adoptó su apellido y le decía a todo el mundo que él le pertenecía. En 1990, con 32 años, Sheila decidió subir los precios sin consultárselo a Wilfred, convirtiéndose en una verdadera déspota, y se mudó a uno de los apartamentos que tenía él, con la excusa de necesitar su espacio propio. Todo el mundo llegó a enterarse que allí quedaba con sus amantes. De hecho, incluso llegó a casarse el 22 de agosto de 1995 con el jamaicano Wayne Ennis, en un pueblo llamado York, en el estado de Maine. Divorciándose un año después, y en abril del 97 solicitó una orden de restricción en contra de Ennis, asegurando que la había maltratado. Al fallecer Bill en el año 2000 con 74 años, a causa de un infarto, Sheila heredó su granja al declararse su pareja, aunque él se había casado en 2 ocasiones y tenía hijos de su relación anterior, con derecho de heredar la propiedad y el dinero de su padre. Tenían la posibilidad de solo el 50% de conseguirlo, y si no era así, y la sentencia era negativa, tendrían que pagarla, ya que él firmó antes de fallecer para que todo quedara para Sheila. A partir de ese momento, las parejas que se buscó eran mucho más jóvenes que ella, manipulables y sin mucha experiencia en la vida, e incluso con pasados complicados. Ella se mostraba ante ellos como la mujer perfecta, cariñosa y dispuesta a ayudar, y una vez los tenía, los llevaba a la granja que ahora era completamente suya, y allí los torturaba y hacía de sus vidas un infierno. Los vecinos escuchaban de todo en la finca: golpes, disparos al aire y gritos. Y siempre que abría la puerta a repartidores o al cartero, lo hacía desnuda. Llegó incluso a acosar a un vecino para mantener relaciones con él. En el año 2005, con 47 años, Sheila vivía en la granja con Michael Dolouk, 10 años menor que ella. Al principio su relación parecía ideal. Ella era muy atenta y cariñosa con él y le cuidaba mucho, pero de golpe Sheila cambió.
Empezó a ser una déspota con él, le hablaba mal y lo insultaba. Si ella quería algo, como un vaso de agua o simplemente su bolso, se enfadaba mucho con él si no se lo llevaba enseguida. También empezó a sentir celos, pero no de otras mujeres, sino de su propia madre. Le llegó a decir que no volvería a la casa de su madre si no dejaban de abrazarse y besarse. En unas Navidades fueron a la casa de los padres de él, pero ella quería ser la protagonista de todo, y en lugar de villancicos quiso cantar sus propias canciones, por lo que todo el mundo tuvo que aguantar la situación y escucharla. Tras las fiestas, la madre de Michael se enfermó y la tuvieron que hospitalizar, pero su hijo no la llamó en ningún momento, ni siquiera fue a verla. No se volvieron a ver hasta el verano de 2005, en la granja de Sheila. Allí encontró a su hijo irreconocible, muy delgado, con la cara llena de granos y sin casi articular palabra. Era Sheila quien hablaba por él, y de golpe, tras la insistencia de su madre y de no entender el por qué no le hablaba, él empezó a decir todo tipo de incongruencias, que había llegado a agredir a alguien y que su propia madre había abusado de él, se lo dijo en la cara, y acusó a toda su familia de ser malos y crueles con él. La familia de Michael lo dejó de lado y ya no quisieron saber nada de él, y a partir de ese momento los propios vecinos escuchaban los gritos y humillaciones por parte de Sheila. Y en agosto de 2005 desapareció y nadie lo volvió a ver. 3 años después, en el 2008, se encontró un hueso, una funda de escopeta y su certificado de nacimiento en el tanque séptico de la granja. A través de un anuncio en el año 2006, conoció a Kenny County, de 24 años, el cual pronto se mudó con ella. Él era una persona con discapacidad intelectual, con una personalidad de niño. Sheila lo empezó a aislar, y él se comenzó a pelear con familiares y amigos, alejándose de ellos. Y cuando su madre iba a la granja a verlos, la echaban. Ella no dejaba que Kenny hablara con nadie. Ella siempre hablaba por él. Incluso había conseguido un trabajo en el lavadero de coches, y al poco tiempo lo dejó. Los vecinos lo empezaron a ver con mal aspecto, muy delgado y lleno de hematomas. En una ocasión, los vieron en un supermercado comprando. Él iba sentado en una silla de ruedas, que ella empujaba mientras lo insultaba y lo humillaba. Cogieron 2 bidones grandes vacíos y los cargaron en el carro. Pagaron los bidones y se fueron. Más tarde, pararon en una gasolinera y las cámaras vieron cómo Sheila llenó los bidones de gasolina. Todo esto llegó a oídos de la madre del chico, que llamó a la policía para contarles lo ocurrido, ya que su hijo, a pesar de ser un chico de 24 años, su edad cognitiva era mucho menor. La policía llamó varias veces a Sheila, que no contestó en ningún momento. Pero 2 días después, el 24 de marzo, fue Sheila la que llamó a la policía a la 1 de la madrugada. Cuando se puso el sargento, notó que no era una llamada real, sino una grabación de voz. Esa cinta era un interrogatorio en el que Sheila obligaba a Kenny, entre quejidos, golpes y gritos, a confesar cosas horribles. Kenny pedía piedad, mientras Sheila decía que el chico abusaba de niños, además de otras barbaridades, e insensible describía lo que estaba haciendo Kenny. Ahora finge que vomita, o ahora finge que se ha desmayado. La policía fue inmediatamente a la granja para ver lo que estaba ocurriendo, y allí en el terreno vieron una hoguera que estaba apagada, y entre las cenizas diversos objetos: unas tijeras de podar, una silla de ruedas, un cuchillo con la hoja derretida y un hueso que aún tenía carne. La policía, sin entender nada, tiró la puerta de la casa donde encontró a Sheila escondida. Cuando le preguntaron qué había pasado allí y de quién era ese hueso, ella solo dijo que podía ser de un conejo o de un pollo, y como la policía no tenía nada contra ella, no la pudieron arrestar. Pero el 25 de marzo la llevaron a comisaría para interrogarla.
y allí empezó a dispersarse, desviarse y decir incongruencias, que no entendía el por qué estaba allí, que Kenny se había ido y la había abandonado, y que le confesó que había abusado de varios niños. De nuevo, no tenían nada contra ella, por lo que no la pudieron arrestar, y en cuanto salió de la comisaría, huyó. Se fue de motel en motel, haciendo cosas muy raras. En cada uno de ellos se acostaba con un hombre. Mientras, la policía registró la granja, encontrando más huesos. Por lo que acabó saliendo en las noticias, ya que la policía la estaba buscando, y uno de sus amantes la reconoció, llamando a la policía inmediatamente. Así que el 2 de abril de 2006 la arrestaron, con 48 años de edad. Se emitió una orden de arresto por cargos de asesinato en primer grado, arrestándola al día siguiente. La policía realizó una exhaustiva búsqueda en su granja durante casi un mes, encontrando 3 dedos humanos de distintos hombres, que los forenses aseguraron que no eran de Michael ni de Kenny. Y dentro de la casa, en varias bolsas, había huesos de Michael DeLoach. También encontraron varias cintas con las voces de Michael y Kenny, en las cuales Sheila los interrogaba y conseguía que confesaran todo lo que ella les pedía: que eran muy malas personas, que abusaban de niños y de mujeres. Todo ello algo incierto, ya que sus familias juraron que era imposible que esos chicos hicieran esas cosas, ya que eran incapaces de lastimar a nadie, pero ella los llevaba al límite. Sheila LaBarre se declaró no culpable de los crímenes de County y de DeLoach, aunque después dijo ser un ángel enviado por Dios para castigar a los malos hombres. Su abogado la definió como profundamente enferma. Y en mayo de 2008, con 50 años, los psiquiatras la diagnosticaron con trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. En el juicio se dijo de ella que había estado en una relación abusiva con sus ex. Su ex marido, Wayne Ennis, dijo que ella le había pedido que le quitara la vida a Wilfred LaBarre. La hija de Bill, Laura Melisi, dijo de ella que había amenazado en una ocasión con disparar a gente, que nunca le había gustado y que había advertido a su padre sobre su tóxica relación con ella. A pesar de su alegato de no culpable, por razones de locura, la hallaron culpable, siendo rechazado por el jurado. Y la sentenciaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Sheila LaBarre actualmente cumple condena en Florida, en la institución correccional de Dade, cerca de Homestead. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.